Nepal ha experimentado este mes importantes disturbios civiles, con manifestantes asaltando edificios gubernamentales e incendiando casas de políticos, conocidas como las protestas de la generación Z. Estas protestas se desencadenaron por la represión gubernamental contra las redes sociales, que posteriormente fue levantada. Pero los manifestantes ya han afirmado que la situación iba más allá de la prohibición de las redes sociales. Así que vamos a revisar qué ha pasado este mes en Nepal. Pero antes, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Y como siempre os digo, seguidme en Instagram en @estudio5.25 para que podamos interactuar. Hoy la música, obviamente, va a ser música de Nepal, así que os voy a dejar con la primera canción. परिचय पाम हिमाल जस्तै रहेछौ तिमी बिहानीको घाम के हो तिम्रो नाम बहिनी परिचय पाम हिमाल जस्तै रहेछौ तिमी बिहानीको घाम कता हिँडेको हो बिजुली बालेर हट भएर पट भएर ड्युटी भएर तिमी क्युटी भएर हामी हेरेको हेरै 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 यतै हिँडेको केलाई चाहिँ यो नाम भन्दा नि ठुलो हुँदो रहेछ दाम यतै हिँडेको केलाई चाहिँ यो नाम भन्दा नि ठुलो हुँदो रहेछ दाम बजार हिँडेको हो बिजुली बालेर हट भएर पट भएर ड्युटी भएर हामी क्युटी भएर केटो हेरेको हेरै 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 दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरेको हेरै हाम्रो दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरेको हेरै 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 आज भोलि दुर्गेशको गीत फिल्मतिर पिक्छ हेर्दै जा भाइ इन्डस्ट्रीमा को चाहिँ बढी टिक्छ आज भोलि दुर्गेशको गीत फिल्मतिर पिक्छ हेर्दै जा भाइ इन्डस्ट्रीमा को चाहिँ बढी टिक्छ खर्च भएर यहाँ चर्चा भएको छ म पैसा उडाउँदै म गाडी गुडाउँदै म धुलो उडाउँदै मेरो यस्तै छ पारा मेरो दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरेको हेरै मेरो दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरेको हेरै मेरो दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरेको हेरै दुश्मन हेरेको हेरै यतै हिँडेको हो मैले छैन चिनेको तिमी को हो कट्टा सट्टा फाल्दिएर पिस्तोल किन्देको ओए कट्टा सट्टा फाल्दिएर पिस्तोल किन्देको तिमी को हो ओए यस्तै ल्याङ भएर पिस्तोल किन्देको मैले यस्तै ल्याङ भएर पिस्तोल किन्देको अब यही गीतलाई आनन्द कार्कीको आवाजबाट भाइको दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरेको हेरै 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 दोस्त की दुश्मन दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरे
भोलि दुर्गेशको गीत फिल्मतिर पिक्छ हेर्दै जा भाइ इन्डस्ट्रीमा को चाहिँ बढी टिक्छ आज भोलि दुर्गेशको गीत फिल्मतिर पिक्छ हेर्दै जा भाइ इन्डस्ट्रीमा को चाहिँ बढी टिक्छ खर्च भएर या चर्चा भएको छ म पैसा उडाउँदै म गाडी गुडाउँदै म धुलो उडाउँदै मेरो यस्तै छ पारा मेरो दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरेको हेरै मेरो दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरेको हेरै मेरो दुश्मन छ धेरै दुश्मन हेरेको हेरै दुश्मन हेरेको हेरै. En enero de 2025, casi la mitad de la población de Nepal tenía cuenta en redes sociales. Esto incluye unos 13,5 millones de usuarios activos en Facebook, 3,8 millones de usuarios en Instagram, 1,5 millones de usuarios en LinkedIn y alrededor de 500.000 usuarios en Twitter. Yo no lo voy a llamar X, lo siento. De hecho, las plataformas de redes sociales generan aproximadamente el 80% del tráfico total en línea del país. Y además sirven como canales vitales para los negocios y la comunicación. Muchos usuarios en Nepal dependen de estas plataformas para gestionar y promocionar sus negocios. Por ello, la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas de redes sociales generó preocupación inmediata entre la población nepalí. El gobierno de Nepal prohibió el 4 de septiembre decenas de plataformas de redes sociales tras incumplir los nuevos requisitos de registro, por lo que se interrumpió la comunicación esencial y comenzó a crecer la preocupación sobre la libertad de expresión. Las 26 plataformas bloqueadas incluyen aplicaciones, por ejemplo, como WhatsApp, Facebook, Instagram o WeChat, así como sitios web como YouTube y LinkedIn. La medida no fue completamente inesperada. El gobierno de Nepal lleva ya mucho tiempo preocupado por el crecimiento de las plataformas de redes sociales. En noviembre de 2023, el Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información introdujo nuevas regulaciones para redes sociales que exigen que las plataformas se registren ante el gobierno y establezcan un punto de contacto local para así designar un responsable de queja y también un funcionario de supervisión. Las plataformas también están obligadas a cooperar en investigaciones penales, eliminar contenido ilegal y cumplir con la legislación nepalí. El gobierno nepalí, alegando preocupación por las cuentas falsas, el discurso de odio, la desinformación y el fraude, declaró que las medidas buscaban garantizar la rendición de cuentas y responsabilizar a los operadores del contenido de sus plataformas. Posteriormente, en enero de 2025, el gobierno presentó un proyecto de ley de redes sociales que impuso requisitos adicionales a las plataformas de redes sociales. La prohibición, que entró en vigor tras el vencimiento de un ultimátum de una semana a las empresas de redes sociales, generó confusión en todo el país y generó también temores sobre cómo podría afectar a la libertad de prensa y la industria turística, y en particular sobre cómo las familias podían seguir comunicándose con sus familiares que trabajaban en el extranjero como trabajadores migrantes. Los funcionarios del Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información de Nepal confirmaron que la prohibición se aplicó después de que las plataformas se negaran a cumplir con la nueva ley que regula las redes sociales, a pesar de que hicieron varias solicitudes formales. Independientemente de su intención, estas medidas gubernamentales generaron inquietud inmediata sobre las libertades civiles. Los críticos y los grupos de derechos humanos argumentaron que tanto la prohibición como el proyecto de ley funcionan como herramientas de censura, amenazando la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos fundamentales. Ncell, el segundo mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones de Nepal, señaló que cerrar todas las plataformas a la vez era, en cualquier caso, técnicamente difícil y advirtió que la medida afectaría gravemente a las empresas. Los propietarios de pequeñas empresas, que dependen de las redes sociales para promocionar y vender sus productos, se mostraron especialmente preocupados ante la inminente temporada festiva. La prohibición también tuvo importantes implicaciones para la educación. Muchos estudiantes dependen de las redes sociales para acceder a clases en línea, a materiales de investigación o a herramientas de aprendizaje colaborativo. En términos más generales, la opinión pública nepalí criticó el impacto desproporcionado de las medidas gubernamentales en los usuarios comunes. Por lo tanto, esta profunda dependencia de las redes sociales por parte de la sociedad nepalí convirtió la prohibición en un foco de discordia pública, por lo que durante la segunda semana de septiembre
se han producido acaloradas protestas en Nepal que han involucrado a decenas de miles de personas. Si bien los disturbios se concentraron en torno a edificios políticos en la capital, Katmandú, también se produjeron manifestaciones en Itahari, Bharatnagar, Bharatpur y Pokhara. En Katmandú, algunos manifestantes incendiaron edificios gubernamentales, incluido el complejo Singadumbar, donde se encuentra la oficina del primer ministro nepalí y residencia además de políticos. Los medios locales informaron que algunos ministros fueron rescatados por helicópteros militares y hay vídeos compartidos en redes sociales que muestran manifestantes atando al líder del partido del Congreso nepalés, Sher Bahadur Deuba, y también a su esposa Arzu Rana Deuba, que es la actual ministra de Asuntos Exteriores. मनैको गाठो फुक्यो नि कसरी बाँधो हाय नजरमा तिम्रो मोहनी बोलीमा जादु हाय मनैको गाठो फुक्यो नि कसरी बाँधो हाय बेला बितेसी खेलाउने रहेछ र मनै जितेसी खेलाउने रहेछ र मनै जितेसी ओए खेलाउने रहेछ र मनै जितेसी त्यसै मनमा कोही मायाले नहानी खस्दैन त्यसै रुखको स्याउ धरतीले नतानी बस्दैन त्यसै मनमा कोही मायाले नहानी बेला बितेसी खेलाउने रहेछ र मनै जितेसी खेलाउने रहेछ र मनै जितेसी ओए खेलाउने रहेछ र मनै जितेसी नौरङ्गी रूप नौजाले बुद्धि रहेछ नि ठेटोमा मै सोझी ठेटी कमीलाई सारी अल्झिए मिठोमा ओहो नौरङ्गी रूप नौजाले बुद्धि रहेछ नि ठेटोमा मै सोझी ठेटी कमीलाई सारी अल्झिए मिठोमा बेला बितेसी खेलाउने रहेछ र मनै जितेसी खेलाउने रहेछ र मनै जितेसी ओए खेलाउने रहेछ र मनै जितेसी खापानी बनमै कुवा छ लमाया जोडी सुवा छ ए खापानी बनमै कुवा छ लमाया जोडी सुवा छ फर्केर किन हेरेको होला झर्केर जानीले छन्माया गाडा बनाउँछ भन्छन् रिसालु बानीले ओए होए फर्केर किन हेरेको होला झर्केर जानीले छन्माया गाडा बनाउँछ भन्छन् रिसालु बानीले बेला बितेसी
Incluso antes de que comenzaran las protestas el 8 de septiembre, el uso generalizado de las redes sociales, junto con la exposición a contenido que mostraba la desigualdad y los privilegios de la élite, había aumentado la conciencia de la generación Z sobre los arraigados problemas sociales, económicos y políticos de Nepal. Una semana antes del inicio de las protestas, la etiqueta Nepo Baby y Nepo Kids se convirtieron en tendencia, impulsadas por vídeos virales del lujoso estilo de vida de los políticos. No sé si los oyentes saben lo que significa Nepo Baby, pero bueno, para hacer una explicación muy rápida antes de continuar, Nepo Baby serían esos hijos de, que decimos aquí, que son los hijos de gente famosa, de políticos, de atletas, etcétera, que tienen una vida de lujo y, siguen los pasos de sus padres sin tener ellos ningún tipo de talento ni nada que sea reseñable. Por lo tanto, se les llama Nepo Baby porque es un término despectivo hacia esos chavales que no han hecho nada por conseguir su fama ni su dinero. Simplemente lo tienen y ya está. El contenido llamó la atención sobre la desigualdad del país al contrastar las vidas de los hijos de la élite nacional, con ropa de diseñador y vacaciones en el extranjero, con imágenes de trabajadores migrantes nepalíes que regresaban a casa en ataúdes tras trabajos peligrosos en el extranjero. Las campañas de las etiquetas cobraron fuerza en TikTok y en Reddit, lo que generó demandas de investigaciones patrimoniales, reforma anticorrupción e incluso la transferencia de los bienes de los ricos a propiedad pública. Un vídeo viral particularmente importante mostraba al hijo de un ministro del gobierno provincial posando frente a un árbol de Navidad hecho con cajas de marcas de lujo como Louis Vuitton, Cartier y Gucci. Estas publicaciones sirvieron para avivar la indignación pública por la percepción de privilegios de la élite. La inmediatez y la interactividad de las redes sociales amplificaron la indignación, fomentando la movilización colectiva. De esta manera, las redes sociales actuaron como amplificadores y aceleradores, vinculando la injusticia percibida por el activismo sobre el terreno y moldeando el desarrollo del movimiento incluso antes de que comenzaran las protestas el 8 de septiembre. Este día, decenas de miles de personas se congregaron en Katmandú, mientras la policía disparaba gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes que intentaban asaltar el Parlamento. Incluso se desplegó el ejército y se impuso el toque de queda. Las agencias de noticias confirmaron que al menos 19 personas habían muerto, 2 de ellas en la ciudad sureña de Itahari, y había al menos 100 heridos. Posteriormente, el gobierno levantó la prohibición de las redes sociales, pero esto pareció tener poco efecto en los disturbios. El martes se impusieron toques de queda en varios distritos de Nepal. Sin embargo, los manifestantes desafiaron las órdenes de toque de queda e incendiaron edificios gubernamentales, incluido el Parlamento, junto a la oficina del principal diario de noticias del país, Kantipur Publications. Luego, además, se anunció la dimisión del primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Oli. Pero las protestas continuaron. Las personas que participaron en las protestas avisaron de que las protestas reflejarían la frustración generalizada de los jóvenes ante la aparente falta de acción del gobierno para combatir la corrupción e impulsar las oportunidades económicas. Esa semana, ante el estallido de las protestas, el ejército permaneció inicialmente en sus cuarteles, pero el presidente Ramchandra Poudel los convocó a las calles después de que la policía nepalí no pudiera controlar la creciente agitación. Antes de la movilización del ejército, los jefes de las fuerzas de seguridad de Nepal, junto con el ejército, emitieron un comunicado instando a la moderación y a la paz. Oficialmente, y según los expertos, la función del ejército es simplemente restablecer el orden y no llenar el vacío administrativo dejado por la renuncia del presidente. Sin embargo, en la práctica, el ejército estaba efectivamente al mando del país en ese momento, porque el presidente Poudel, considerado parte de la misma élite gobernante que los manifestantes quieren derrocar, carece de credibilidad entre los activistas de la generación Z que abogan por el cambio. A pesar de que se restableció cierta calma cuando se desplegó el ejército para controlar la situación, el toque de queda se mantuvo vigente durante varios días.
कहिले आउँछौ माया तिम्रो घरको बर्दलीमा कुर्दैछु हेर्न तिमीलाई हल्ला भो सारा यो सहर गल्ली गल्लीमा जिस्काउँछन् सारै नि मलाई उसको एक झलक मुस्कानै अलग उफ मार्यो नि मायाले चल्ती नयन अन्दाजै फरक उफ मार्यो नि मायाले खेल्छन् सन जब केश बतासुमा आउने त्यो बासनाले मेरो झन पक्लिन्छ यो मन उफ मार्यो नि मायाले लैजान्छु माया जारहर छ सवारीमा कुर्दैछु तिमीलाई भन्नलाई मै होला राजा तिम्रो तिमी मेरो रानी सा भुल्दैछु संसार सबै हल्लियो लचक लचक त्यो कम्मर देऊ नदेऊ नम्बर बात होला मिठो गफ होला हल्लियो लचक लचक त्यो कम्मर देऊ नदेऊ नम्बर बात होला मिठो गफ होला उसको एक झलक मुस्कानै अलग उफ मार्यो नि मायाले चल्ती नयन अन्दाजै फरक उफ मार्यो नि मायाले खेल्छन् सन जब केश बतासुमा आउने त्यो बासनाले मेरो झन पक्लिन्छ यो मन उफ मार्यो नि मायाले लैजाऊ माया अहिले नै जवानीमा कहाँ कहाँ डुलाउँछौ मन रात सारीमा कहाँ कहाँ बोलाउँछौ भन Con 72 muertos, las protestas de la semana pasada fueron los disturbios más mortíferos en el país himalayo en décadas. Edificios oficiales, residencias de líderes políticos y hoteles de lujo como el Hilton, inaugurado en julio de 2024, fueron incendiados, vandalizados y saqueados. La esposa de un ex primer ministro lucha por su vida tras el incendio de su casa. Las protestas representaron un rechazo total a la actual clase política nepalí por décadas de mal gobierno y explotación de los recursos estatales. Sin embargo, los daños a los servicios públicos podrían ser similares a los del terremoto de 2015, que se cobró casi 9.000 vidas. La destrucción no se limita solo a la capital, Katmandú. Al menos 300 oficinas gubernamentales locales en todo el país han resultado dañadas. Las pérdidas financieras podrían ascender a 3 billones de rupias nepalesas, que serían aproximadamente unos 20.000 millones de euros. Casi la mitad del PIB del país, según el Kathmandu Post. Sus oficinas, las de este periódico, también fueron atacadas por multitudes e incendiadas. Al igual que muchos movimientos juveniles en Asia, las protestas de la generación Z en Nepal no contaron con líderes. Durante meses se había generado esa furia contra los Nepo Baby, los hijos de los políticos poderosos de todo tipo, acusados por hacer alarde de su riqueza inexplicable en redes sociales. Esto, en contraposición con la situación de la población, había creado un ambiente de tensión en la sociedad. Nepal es una democracia joven. Se convirtió en república en 2008, tras una década de guerra civil liderada por los maoístas, que se cobró la vida de más de 17.000 personas.
pero la estabilidad y la prosperidad prometida no se han materializado. En 17 años, Nepal ha tenido 14 gobiernos y ningún líder ha completado el mandato de 5 años. La política del país se asemeja a un juego de sillas musicales, al juego de la silla, no sé si sabéis cuál es, con los partidos comunistas y el centrista gobierno nepalés turnándose para gobernar. 3 líderes, incluido Sharma Oli, quien dimitió tras las protestas de la generación Z, volvieron al poder en múltiples ocasiones. El PIB per cápita de Nepal se mantuvo siempre por debajo de los $1.500, lo que lo convierte en el segundo país más pobre del sur de Asia, solo por detrás de Afganistán. Se estima que el 14% de la población trabaja en el extranjero y 1 de cada 3 hogares recibe dinero de sus familiares que trabajan fuera. Sin embargo, una campaña de redes sociales no sirve de nada sin una causa raíz que ilumine. La inseguridad económica y la corrupción política han frustrado durante años a muchos jóvenes nepaleses, sentando las bases para el movimiento de protesta actual. Si bien la tasa general de desempleo de 2024 fue del 11%, la del desempleo juvenil se situó significativamente por encima del 21%. Pero estas cifras solo arañan la superficie de los profundos problemas económicos de Nepal, que incluyen la prevalencia del empleo vulnerable, que sería algo como el trabajo informal, trabajo en negro, y que tiene malas condiciones y salarios, y además también la escasez de oportunidades que limita la productividad a largo plazo. Entre 2010 y 2018, menos de la mitad de los jóvenes consiguieron empleos formales. El resto se dedicaba principalmente a trabajo en negro o trabajos precarios, que a menudo carecían de ingresos estables, de prestaciones o de protección legal. En resumen, los niños que nacen en Nepal hoy en día se enfrentan a una cruda realidad económica. Al cumplir los 18 años, es probable que alcancen solo alrededor del 51% de su potencial de productividad, es decir, el máximo rendimiento económico que podrían alcanzar si tuvieran pleno acceso a salud, nutrición y educación de calidad. Mientras tanto, la corrupción está muy extendida. En 2024, Nepal ocupó el puesto 107 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, donde el 84% de la población percibía la corrupción gubernamental como un problema grave. Una consecuencia de la corrupción es la creciente influencia de la élite empresarial nepalí, con conexiones políticas que modifican las leyes y regulaciones para su propio beneficio. En el proceso consiguen exenciones fiscales, inflan los presupuestos y crean monopolios que bloquean la competencia. Esta apropiación de las políticas públicas por parte de una élite arraigada frena el crecimiento económico, desplaza a los auténticos emprendedores y exacerba la desigualdad, mientras que los servicios públicos básicos, además, siguen siendo inadecuados. En conjunto, estas prestaciones económicas y políticas crearon un terreno fértil para la movilización social. Si bien las dificultades persistentes impulsaron el auge del movimiento Nepo Kids, fueron las redes sociales las que dieron voz a la frustración de los jóvenes nepaleses. Cuando el gobierno intentó silenciarlos prohibiendo las redes sociales, resultó ser un paso demasiado lejos. घर्केले छाउनु पराल्न खरा छैन नि झिङ्गटी घर्केले छाउनु पराल्न खरा छैन नि झिङ्गटी हौ भाग्यमै भए कमान्छु भन्छ चाटिन सम्पत्ति हौ भाग्यमै भए कमान्छु भन्छ चाटिन सम्पत्ति गाई भने सानो दुध दिन्छ मानो खानु कि नखानु मागेरै लानु नसक्नेसँग जानु कि नजानु धन सुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु धन सुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु
रित भातै बिना आँखाको चालमा नौ डाँडा काटेर हाउ भगाई बोलान्छु भन्छ हौ काफले जानु कि नजानु धान सुक्यो राफले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु धान सुक्यो राफले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु झन् काफ्लेको गीत सुन्न पाइन्छ होला भनेर मन पराएको त गल्ती पो गरेँ कि क्या हो गाउँदै गाउँदै त्यो अस्ति रुख चढ्दाखेरि गएको गीत गाउन हा हा भिरा र पहिरो खोलाको बाटो नमान्नु डराइ डर ए भिरा र पहिरो खोलाको बाटो नमान्नु डराइ डर नफुल्नु माया मनभरि फुल्यो यो जुनी तिम्रै भर हौ नफुल्नु माया मनभरि फुल्यो यो जुनी तिम्रै भर सुना है साथी दोधारमा परे के गर्नु देखाउने माया भगाउने माया कुन चाहिँ पत्याउनु धन सुक्यो राफले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु धन सुक्यो राफले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु धन सुक्यो राफले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु धान सुक्यो राफले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु Tras las protestas, Sushila Karki fue nombrada el viernes para liderar el gobierno de transición hasta las elecciones anticipadas de marzo de 2026. Karki, de 73 años, es la primera mujer en dirigir el gobierno de Nepal. Nació en junio de 1952 en la actual ciudad de Biratnagar, en el este de Nepal, a unos 400 kilómetros al sur de Katmandú. Según se informa, Karki asistió al Mahendra Morang College en Biratnagar y obtuvo su licenciatura en arte a los 20 años. Posteriormente, cursó estudios de posgrado en India, donde obtuvo su maestría en la Universidad Hindú de Benares antes de regresar a Nepal. Karki se licenció en Derecho en la Universidad Tribhuvan en 1978, según The Kathmandu Post, y posteriormente se convirtió en abogada y profesora de Derecho en el Mahendra Multiple Campus, en la ciudad de Dharan, al este de Nepal. Karki se convirtió en la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo de Nepal en 2016. En mayo de 2017, el gobierno intentó suspenderla cuando miembros del Parlamento firmaron una moción de destitución en su contra después de que el tribunal, bajo su liderazgo, revocara el nombramiento de Yaya Bahadur Chand como jefe de policía. El tribunal eligió al oficial de mayor rango, Nagaraj Silwal, para el cargo. Las Naciones Unidas calificaron el intento de destitución, que fue desestimado finalmente, de motivado públicamente, y Karki se jubiló en junio de 2017. Si bien los jóvenes manifestantes destacaron la brecha generacional entre ellos y los líderes de Nepal durante su protesta, terminaron eligiendo a Karki, una sextuagenaria, como su líder interino, ya que en general la gente quería a alguien en quien confiar y a alguien a quien admirar. La decisión se debió a que los jóvenes manifestantes investigaron los antecedentes y la trayectoria de Karki. Señalaron que Karki había declarado anteriormente en entrevistas que muchos ministros acudieron a ella y le habían pedido algún favor, pero que ella se había negado a ceder a sus demandas. Otros también señalaron que la selección de Karki se basa en su reputación. A pesar de su edad, los manifestantes de la generación Z apoyaron a la sextuagenaria porque, incluso en sus anteriores declaraciones a la prensa, su imagen como la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo simbolizaba integridad y resistencia contra la corrupción. El lunes 15 nombró a 3 nuevos ministros: Om Prakash Aryal como ministro de Interior, Rameshwar Prasad
Karnal como ministro de Finanzas y Kulmangi Singh como ministro de Energía. Con la disolución del Parlamento es probable que Karki enfrente dificultades para aprobar nuevas leyes y también el reto de restablecer el orden público. Otro desafío será fortalecer la confianza del sector privado afectado por el vandalismo y la destrucción durante las protestas, incluyendo hoteles y supermercados. Recuperar el sector turístico de Nepal tras las protestas también será otra prueba para Karki. En 2022, el turismo contribuyó al 6,7% del Producto Interior Bruto de este país. En Nepal hay un creciente apoyo a un sistema presidencial de elección directa. Pero se requerirán enmiendas constitucionales y un amplio consenso nacional para que entre en vigor. Karki ha insinuado que su gobierno interino limitará su mandato y a crear las condiciones para unas elecciones libres y justas. Y aunque aún persiste la ansiedad por el futuro político de Nepal, debemos esperar a las elecciones de marzo para ver si las protestas han dado sus frutos. Yo de momento me despido y os dejo escuchando al artista Jim Jimaune, a ver si lo pronuncio bien, Jim Jimaune Anka con su canción Ek Def Limbu. Que tengáis una buena semana. Chao, chao. परेलीमा लुकाएर राखिदेऊला सपनीमा आए तिमी साथ दिनु जुन तारा तिम्रो लागि सजाइदेऊला जुने किरी बने तिमी नाचिदिनु झिमझिमाउने आँखाले मनै मेरो अल्झेछ आँखा लोभी मन पापी पुतुकै भएमा झिमझिमाउने आँखाले मनै मेरो अल्झेछ आँखा लोभी मन पापी पुतुकै भएमा म भुनभुनाउँछु तिमी फुल बनी रमाउनु तिम्रै वरिपरि म सधैँ डुलिरहन पाऊँ एक दुई दिन भने दिन गन्दै सोचिरहन्छु म त दिनभरि सधैँको मनलाई सम्झाइरहन्छु एक दुई दिन भने दिन गन्दै सोचिरहन्छु म त दिनभरि सधैँको मनलाई सम्झाइरहन्छु झिमझिमाउने आँखा